Ser podcast. Fue en la madrugada del miércoles 14 de abril de 1931. Éibar proclamó la Segunda República izando en la balconada del ayuntamiento la bandera tricolor republicana, adelantándose así en unas horas a las ciudades y pueblos del Estado. La plaza de Alfonso XIII acoge a esta temprana hora a miles de personas que celebran el triunfo de la izquierda en las elecciones del domingo y que espera que se proclame la Segunda República Española. Toma la palabra desde el balcón de la Casa Consistorial Juan de los Toyos. Eibarreses, el pueblo ha hablado, la izquierda ha ganado las elecciones y es hora de que nuestro país sea una república. ¡Viva la república! En este día de Jueves Santo vamos a retroceder en el tiempo para hacer memoria de cómo se gestó la Segunda República, qué implicación tuvo Euskadi y especialmente Guipúzcoa, localidades como Éibar, como San Sebastián o como Irún, y qué supuso para el país aquel periodo que terminó borrando de un plumazo el levantamiento de los militares contra un régimen democráticamente establecido. Nos acompaña para ello el historiador eibarrés Jesús Gutiérrez. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Y al otro lado del teléfono tenemos a Juncal Oyarzún, de la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Gerendiain. ¿Qué tal, Juncal? Bienvenida. Bien, muy bien. Oye, Jesús, nos adelantamos unas horas en Éibar. ¿A qué se debió esto? Bueno, hay distintas versiones sobre ese adelanto. Lo cierto es que, contextualizando el momento, hay que recordar que había habido unas elecciones municipales el domingo 12 de abril del 31. Veníamos de una salida de la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930. Una vez de que dimite el dictador, la verdad es que había sido una dictadura con la connivencia del monarca, de Alfonso XIII, y en los siguientes meses pues se intenta de alguna manera mantener ese antiguo régimen, pero lo que son las elecciones municipales del 12 de abril del 31, en realidad todas las personas asumían que era una especie de plebiscito, no oficialmente, entre el régimen, entre la monarquía y la república. Las ciudades grandes en general estaban más, digamos, con las ideologías avanzadas. Se crea una gran coalición republicano-socialista, mientras que en una España en la que el sector primario era en el que se basaba la economía, es decir, pues los rurales y demás, pues todavía la tradición estaba muy presente. Claro, por lo visto, en 1931 no existía ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, ni nada. No es como ahora que acaban las elecciones, cierran las urnas a las 8 de la tarde y a las 8 y un minuto tenemos el adelanto no sé cuánto, 2 horas después al 90 y tantos %. Bien, todo eso hace que el lunes 13 de abril pues hay rumores, se van contabilizando, no se sabe. Y lo cierto es que en la calle Garibay, donde estaba el Centro Republicano, ¿Sí? aquí en Donosti, ¿Sí? pues mandan distintos emisarios a los pueblos municipales de Guipúzcoa para que de alguna manera pues vayan preparando lo que parece ser que es un triunfo mayoritario de las opciones republicanas. En el caso de Éibar, en concreto, es una persona, Joaquín Berasaluze, el que se desplaza allí. En Éibar, de los 19 concejales, para que os hagáis una idea, 18 correspondían a la opción republicano-socialista y uno exclusivamente al PNV. Curiosamente, pues bueno, les van despertando a todos los concejales, les van llamando en esa madrugada para que acudan al ayuntamiento, pero como no se fiaban del PNV, ni siquiera le llaman al pleno. Bien, allí lo que hacen es decidir izar la bandera republicana. De hecho, a las 6:30 de la mañana izan la bandera republicana, todo el pueblo está en la calle, estamos hablando de 13.800 habitantes aproximadamente que tenía en ese momento Éibar. Y cuando llegan los primeros trenes a las 7:30, 8 de la mañana, desde Donosti y desde Bilbao, cuando ellos esperan ver que no han hecho más que, como en todos los sitios de España, pues ante su sorpresa, ven que nadie ha proclamado la República. Llaman al Centro Republicano, a la calle Garibay, les coge Joaquín Berasaluze y dice: ¿pero qué habéis hecho? Yo os he dicho que vayáis preparando, no proclamando. Bueno, esa es una de las versiones de las tres que existen, quizás la más... Esa es divertida. Sí, es divertida cuando menos. Hombre, también es cierto, yo suelo decir que pasa en Éibar. Quiero decir que hay una tradición, que hay una implicación, que hay un compromiso. O sea, no pasa en la zona de la calle Serrano de Madrid, ni en el Paseo de Gracia Barcelona, por poner unos ejemplos. Quiero decir, hay un compromiso de progreso, de republicanismo, que tiene una raíz, tiene una tradición concreta. A partir de ahí, bueno, pues deciden ir al cuartel de la Guardia Civil, mandan al concejal más joven, que supongo que tocó la puerta, dijo: vengo a informar que hemos aprobado la República, y se fue.
por lo que podía pasar. Y en las siguientes horas, bueno, pues ya tanto Valencia, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Donosti, entre las 12 del mediodía, 2 de la tarde, 5 de la tarde, el pueblo se echa a la calle, se va confirmando el triunfo de las opciones republicanas en esas elecciones municipales, y ya es cuando en el Palacio Real de Madrid, pues Alfonso XIII decide exiliarse. Y bueno, pues de alguna manera empieza la cadena de acontecimientos. Imagino que en Éibar respirarían tranquilos, ¿no? Cuando vieron que Pues efectivamente sí, esto de la sí. República era en todas partes y no solo allí. De hecho, además de documentalmente, existen fotos, y una de las fotos más conocidas es cuando ya utilizan el camión de bomberos de la Brigada Municipal y está todo el pueblo otra vez en la calle, porque claro, a la madrugada había estado todo el pueblo en la calle, se habían ido a casa acongojados, entre comillas. Y luego ya a la tarde, pues a las 5 menos 5 de la tarde hay una foto en la que están quitando la placa donde aparecía el nombre de lo que es la Plaza Gonzaga, la plaza del Ayuntamiento, que aparecía como Plaza de Alfonso XIII, para poner Plaza de la República. Entonces se ve allí que en esa tarde pues volvieron a respirar y pasaron a la historia, pasaron a la gloria, pues un poco de una forma, entre comillas, cómica. ¿Qué pasó con el verso suelto del concejal nacionalista? Bueno, pues que llegó unas horas después, cuando se despertó, oyó ruidos y se adhirió a la República y, en fin, pues hizo causa común. Oye, Jesús, nos decías, es verdad que ese arraigo, ese afán por cambiar el régimen, ese espíritu republicano de Éibar está muy arraigado en esta localidad armera. ¿De dónde surge? ¿Por qué ese...? Bueno, lógicamente va muy vinculado al tema de la industria armera, es decir, desde finales del siglo XV ya existen los primeros documentos en los que Éibar y toda la zona en general, podríamos llamar, se crea un distrito industrial de monocultivo, exclusivamente vinculado con la fabricación de armas, y lo que sucede fundamentalmente es que a finales del siglo XIX, cuando empiezan los primeros movimientos de izquierda, movimiento socialista, movimiento comunista, anarquista y demás, se centraliza mucho en la zona minera del Gran Bilbao, y muchos de los líderes progresistas de esa época son exiliados, y una de las condiciones del exilio que tienen es que tienen que irse fuera de esa provincia. Con lo cual, lo más cercano geográficamente a Bilbao, que cumpliese unas líneas de identidad, de una vinculación de pueblo obrero comprometido y demás, es Éibar. De ahí, de alguna manera, trasladando, entre comillas, en el tiempo, se habla de un socialismo vasquista, porque es un socialismo que va vinculado fundamentalmente a gente euskaldún, y esa es, de alguna manera, la raíz socialista que arraiga allí. Pero volviendo un poco al origen de lo que es la proclamación de la República, yo suelo comentar muchas veces que para la mentalidad de hoy en día es muy difícil entender lo que supuso, ¿no? Como decía antes, venimos de una dictadura, venimos de unas condiciones en las que todo el sistema digamos, de protección social que existe actualmente no tenía nada que ver, no existía, y de alguna forma yo creo que la ciudadanía de España pasan de súbditos a ciudadanos. Es muy difícil para nosotros hoy en día entender, pues gana tal partido, gana el otro, gana el no sé qué, pero digamos que el establishment o las reglas de juego son bastante similares o tienen unas señas de identidad muy, muy definidas. Entonces, claro, partimos, por ejemplo, de que solo podían votar hasta entonces los hombres, es decir, más de la mitad de la población española no tenía otorgado ese derecho, todas las mujeres, los hombres mayores de 23 años y que pudiesen demostrar una capacidad económica y un patrimonio determinado. Es decir, estaba absolutamente vehiculizado en la época de la Restauración para que ese turnismo que había entre liberales y conservadores pues se siguiese manteniendo. Entonces, desde ese punto de vista, que surgiese un régimen en el que, después de la Constitución del 31, aspectos como el divorcio, que podía ser el voto de la mujer, muchas veces hablamos aquí con el tema de Clara Campoamor y demás, lo vemos con la perspectiva del tiempo y nos parecen temas absolutamente normalizados actualmente, pero que entonces suponen una verdadera revolución y que de alguna manera yo entiendo que está en la raíz de lo que luego los grupos más conservadores,
los grupos dominantes, los grupos fácticos son los que van a determinar ese golpe militar que desgraciadamente va a acabar con lo que yo denominaría la primera democracia en España de la historia. Oye, hablabas de ese socialismo vasquista que ha ido perdurando, ¿no?, en el tiempo, en determinados focos, y ahí está el caso de Éibar, ahí está, por ejemplo, también el caso de Irún. Sí, fundamentalmente, yo creo que de alguna manera es como un conflicto entre dos maneras de entender la vida y entre dos raíces, ¿no? Antes hablábamos de lo que es el inicio, lo digo de una manera muy resumida, es muy complejo sintetizarlo mucho, pero lo que es el inicio de la industrialización en Euskadi fundamentalmente va vinculado a lo que va a ser la explotación de la zona minera de Bilbao, fundamentalmente con capital inglés y demás. Claro, las condiciones de vida son muy duras, estamos hablando de Gallarta, Ortuella, Miravalles y demás en esa zona, y lo que sucede es que fundamentalmente no personas vascas, sino de las zonas limítrofes, estoy hablando de La Rioja, Cantabria, Burgos y demás, son trabajadores que dejan su vida vinculada fundamentalmente a ese sector primario, a la agricultura, se trasladan a trabajar en las minas en unas condiciones durísimas de 12, 14 horas de trabajo al día, 6 días a la semana. Incluso los propios circuitos económicos hacían que las ganancias que obtenían como rendimiento de su trabajo tuviesen que gastarla en los economatos que había particularmente allí. Y eso crea de alguna manera lo que van a ser los inicios de las reivindicaciones de los derechos de la clase obrera. Frente a esa situación fundamentalmente impulsada por el socialismo, comunismo, anarquismo y demás, va a surgir otra corriente, digamos, absolutamente polarizada en el otro extremo, que va a ser el elemento que va a entender una persona que va a liderar ese movimiento, que va a ser Sabino Arana, el creador del PNV, en el cual entiende que las tradiciones más arraigadas del pueblo vasco durante siglos y demás se ven amenazadas por la llegada de muchas personas que van a introducir elementos extraños y no propios del pueblo vasco. Esa polarización, muy a grosso modo, denominándola, entre esa peculiaridad de ese socialismo vasquista, por eso es tan peculiar ese sentimiento, frente a la gente venida de fuera, en el cual el aspecto, digamos, relacionado con la identidad a tu patria, a tu suelo, no es tan importante como los elementos de reivindicación de las clases obreras. Si abrimos un poquito el foco, decíamos que en Éibar 18 de los 19 concejales de la corporación municipal son republicanos. Si abrimos un poco el foco y miramos qué pasa en el resto del territorio de Guipúzcoa con esas elecciones municipales, ¿cómo quedaría ese mapa? Bien, pues como comentaba al principio, totalmente diferenciado en lo que son las ciudades grandes. Todavía sí hay en el caso de San Sebastián, por ejemplo. Sí, hay una raíz todavía conservadora, monárquica. Pues Donosti tiene una razón de ser, o sea, claro, nada se puede obviar. Sociológicamente, digamos que las lecturas son correspondientes. Entonces, entiendo que además veníamos de un fin de siglo en el que claro, el veraneo de la realeza europea... Eso es, y entonces el glamour y todavía esa tradición se mantiene como tal, o sea, es que estaban aquí en el Palacio de Miramar. Todo lo que se creaba alrededor de ese elemento, toda la mítica, pues bueno, está muy presente también, ¿no? Mientras que en el caso de las poblaciones pequeñas, todavía el sustrato carlista, que venía de las guerras del siglo XIX, mucho más conservador, mucho más, digamos, hay un parangón que es muy sencillo de entender, que digamos que el lema carlista es Dios, patria, rey. El lema abertzale es Jangoikoa talegesarrak, el tema más vinculado con el PNV. Quiero decir, desaparece el elemento rey, pero lo que son las leyes viejas, la tradición, la patria, las costumbres enraizadas, ¿no?, son bastante parecidas. Y el PNV, de alguna manera, entiendo que con mucho acierto elabora su discurso programático en función de esa idea. Juncal, por lo que ha estudiado la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Gerendiain, ¿cómo fueron un poco las cosas en la comarca del Bidasoa? Aquí Irún también, igual que Éibar, es una ciudad muy republicana. Entonces, igual no salieron tan prontito como en Éibar. Pero no sí, fueron tan madrugadores, ¿eh? Sí, o igual estaban ahí con el run ahí pero sí, claro, salieron a la calle, por supuesto, porque Irún siempre ha sido muy republicano y lo sigue siendo.
de hecho. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias, Jesús, a nivel político y social también de la instauración de la Segunda República aquí en el norte? Bueno, fundamentalmente la República tenía una serie de retos, más que la República, el país tenía una serie de retos, como podía ser toda la regulación vinculada a la propiedad de la tierra, en la cual no tanto en Euskadi, porque tenemos una orografía muy compartimentada, no es el modelo de grandes terratenientes como podía ser en la zona de Castilla-León, Castilla-la Vieja, Andalucía, Centro y demás, donde el poder de esas personas... yo suelo poner alguna vez un ejemplo que es muy gráfico. Si os acordáis, por ejemplo, de la película En los Santos Inocentes, cómo van en la plaza del pueblo, el ayudante, el capataz, el terrateniente va eligiendo quién va a trabajar ese día. Claro, el que no es elegido ese día no come. Claro. Entonces, a poco que tuvieses cualquier connivencia, cualquier sospecha de ser izquierdista o de estar contra el poder establecido, pues no... Luego está el tema religioso, claro, fundamentalmente, ¿no? La declaración... Aquí había mucho arraigo, además. Claro, claro. Ese arraigo carlista, ese arraigo nacionalista vinculado con la Iglesia está muy presente, y en el caso en general de España también tiene una presencia muy fuerte. El que se declarase un Estado laico, la expulsión de los jesuitas y demás, el que se les prohibiese la enseñanza a las órdenes religiosas y diésemos un avance en el sentido de que la República desde el primer momento entiende que uno de los objetivos estratégicos tiene que ser culturizar a la gente. La cultura nos hará libres. Proyectos como, por ejemplo, las instituciones libres de enseñanza o misiones pedagógicas, de manera que lleguen por primera vez hasta el pueblo más recóndito de España, vieron el cine, vieron fotografías, hicieron bibliotecas, cosas que eran absolutamente revolucionarias. Claro, hoy en día es que se suele decir, es muy difícil parametrizar eso, pero que un chaval o chavala de 7 años tiene la misma información que un faraón de Egipto de hace 3.000 años antes de Cristo. Creo que es verdad. Esto es Internet. Esto es Internet que llega a todos los sitios. Pero quiero decir que la gente no tenía capacidad económica de acceder a la enseñanza, ¿no? Salvo que estuviese vinculada, por ejemplo, en este caso, a las órdenes religiosas. Otro tema muy importante sería el tema de las autonomías, que de hecho... Del Estatuto Vasco también, el Estatuto Vasco, que curiosamente el 15 de septiembre del 32, el presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, firma el primer estatuto de Cataluña en el Salón Elcano de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hace una visita a distintos pueblos de Guipúzcoa, está en Oñati, Tolosa, Deva, Eibar y demás, y luego firma el estatuto que va a ser lo que se denomina el Estatuto de Nuria. Y eso tenía su razón de ser porque el 15 de agosto de 1930 se habían reunido en el Centro Republicano de la calle Garibay los principales partidos de oposición a la dictadura y habían decidido unirse para crear las condiciones que llevasen a la República. En reconocimiento, fue el famoso Pacto de San Sebastián. El Pacto de San Sebastián, exactamente, el 17 de agosto. Con lo cual, bueno, de alguna manera como reconocimiento, y eso se firma con una pluma damasquinada que está hecha en Eibar, que le han regalado a Alcalá Zamora el día anterior. Vivíamos felices con esa Segunda República, con ese régimen democrático, y no nos cansaremos además de repetirlo, en España, hasta que, bueno, pues los militares empiezan a enfadarse muchísimo y empiezan a decidir que esto no puede ser, que hay que cambiar esto como sea. Sí, y ahí llegan los salvadores de la patria, como siempre, los dueños. Yo creo que de alguna manera para la derecha lo que verdaderamente era incomprensible es que alguien pudiese determinar su futuro. Claro, venimos de una situación que durante siglos, en una España absolutamente estamental, que había sido pues una potencia mundial, con una estructura muy vertical, absolutamente estratificado, la nobleza, el clero, el pueblo llano, en el cual los derechos fundamentales no tenían cabida, de repente ven que alguien ha votado que yo no puedo hacer, que yo... Claro, ese poder económico y a todos los niveles que tenían se ve absolutamente... Pero claro, de la noche a la mañana. O sea, es que es el lunes 13 de abril del 31 es una situación y el martes 14 de abril del 31 estamos en república. Claro. O sea, España se acuesta monárquica y se despierta republicana. Claro, desde el primer momento empiezan ya los poderes fácticos a preparar un golpe de Estado contra el poder legítimamente constituido.
Oye, Juncal, desde hace ya tiempo la Asociación Republicana Nicolás Guerendiain viene defendiendo precisamente los valores republicanos y además trabaja por recuperar y por mantener la memoria histórica. ¿De qué manera? Nosotros, desde la asociación, pues la formamos en el 2005 y nuestra idea sobre todo es difundir los valores de la República, porque bueno, ahora ya se empieza a oír algo más, pero hace casi 20 años poco se hablaba a nivel público, ¿no? Sobre lo que era, sobre la República, sobre el laicismo, sobre lo que significó, sobre los derechos, sobre la Constitución republicana, ¿no? Entonces, nosotros, uno de nuestros puntos es, sobre todo, difundir los valores republicanos, pues con exposiciones, con charlas, con libros, presentación de libros, lo que sea. Y luego, sobre todo, recuperar la memoria histórica, que es uno de los puntos muy importantes para saber lo que ocurrió y el por qué. O sea, hablamos mucho de otras guerras, de otros refugiados, de muchas cosas, y resulta que nos estamos olvidando que aquí todavía tenemos fosas y tenemos 100.000 republicanos en las fosas que todavía están ahí y nadie dice nada. O sea, a nadie le importa, parece, ¿no? Entonces es un poco el trabajo que nosotros hacemos desde aquí. ¿Nos estamos olvidando o no queremos hincarle el diente al tema? Que también puede ser. Desde hace unos años quizás sí, pero es verdad que ha costado mucho, ¿no? Caer en la cuenta de que efectivamente aquí tuvimos una guerra civil y de que las heridas para nada están sanadas. Ya, el problema es que no quieren, no les interesa porque todavía hay asesinos que están ahí. O sea, si empezamos a sacar fosas y empezamos a encontrar muertos, ahí hay unos delitos. Y si hay unos delitos, tiene que haber unos jueces y tiene que haber ahí unos asesinos o tiene que haber algo. Entonces, eso no interesa, por supuesto. O sea, interesa tapar, pero claro, las heridas están ahí. Claro. O sea, las personas que todavía no saben dónde están sus familiares, dónde poder llevar una flor, dónde poder ir a... Eso está ahí. Oye, Juncal, estamos celebrando hoy, 14 de abril, estos 91 años de la proclamación de la Segunda República en España. Ayer por la tarde, ayer en Irún, ya izasteis la bandera tricolor en el balcón consistorial y durante toda la mañana de hoy estáis llevando a cabo diferentes actividades, ¿verdad?, para recordarlo. Sí, es que normalmente todos los años hacemos la izada de la bandera el domingo anterior al 14 de abril y la mantenemos hasta el mismo día 14. Lo que pasa es que con estos años de pandemia y todo este lío, pues ha cambiado la cosa. Entonces, ya desde el año pasado lo que hicimos fue el día 13, o sea, ayer, adelantándose a Eibar, también, sí, por la tarde izamos la bandera y la mantenemos todo el día 14. Este año, encima, nos ha tocado Jueves Santo y que hay muchísima gente fuera y tal, y entonces hemos decidido, porque otras veces hacíamos antes de la izada una marcha republicana por Irún, desde lo que era el centro republicano hasta la Plaza de San Juan, y al año pasado y este año lo que hemos hecho es una caravana de coches por toda la ciudad, con música, con banderas y un poco para recordar lo que es unas cuñas en la radio, unos carteles, porque claro, la gente está deseando salir de vacaciones, yo creo que después de esta, y estamos como un poco, nos ha tocado unos días un poco mal, pero bueno, por lo menos que se sepa qué día es hoy y que la gente se acuerde. Oye, Jesús, ¿y en Eibar de qué manera se conmemora la proclamación de la Segunda República? Bueno, pues lo cierto es que durante la clandestinidad, todos los años, a la misma hora, 6:30 de la mañana, que se proclamó la República, se lanzaban cohetes. O sea, el Partido Socialista, en este caso, lanzaba cohetes. Es una tradición que siempre se mantuvo y que se sigue manteniendo en el tiempo. Y ya después desde la transición, pues distintos partidos de izquierda, fundamentalmente pues PC, Izquierda Unida y demás, y otros posteriormente, pues han ido proclamando ese recuerdo o estando presentes porque no deja de ser un símbolo de los valores. Acta de proclamación de la República en Eibar. En la casa consistorial de esta villa de Eibar, siendo las 6 de la madrugada del día 14 de abril de 1931, en atención a las circunstancias históricas que se han producido en la nación, con el significado expreso del resultado de las elecciones celebradas el día 12 del actual, se constituyeron en sesión pública los concejales electos dicho día,
ocupando la presidencia don Alejandro Tellería, sentándose a su lado los señores don Domingo Cortázar, don Juan de los Toyos, don Eulogio Gárate, don Martín Erquiaga. Hace unos años se descubría el texto del acta de la proclamación de la Segunda República en Éibar, un documento al que daba lectura el portavoz de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, Josu Ibarguchi. Jesús, creo que el acta original está en manos de una familia ibarresa, ¿puede ser? Sí. Es lo que dicen las malas lenguas. Bueno, no, yo creo que ya en el archivo municipal se recuperó de alguna manera el documento, pero lo cierto es que, bueno, pues como pasó en la mayoría de los sitios, cuando los rebeldes entraban en cada una de las poblaciones, pues arrasaban a sangre y fuego. Pero hubo un grupo, en concreto de carlistas, de La Guardia, y muchos, yo me quedé muy sorprendido hace unos años cuando en La Guardia estuve y muchos de los documentos generados en la época republicana y demás, pues estaban allí. Entonces, bueno, pues ellos cogían y aparecen pues desde patenas que hay de la iglesia, de los bombardeos de los últimos días y demás, pues están allí. Es decir, hubo un expolio incontrolado absolutamente y mucha de la documentación desapareció, está en manos privadas y otra no ha aparecido todavía, pero estamos convencidos que existe. De hecho, hay un ejemplo clarísimo y es que en todas las poblaciones de España se hizo una orla en la cual aparecía la Virgen local y luego se personalizaba, digamos. Pues en el caso de Éibar aparece Mola, aparece Franco, aparece la Virgen de Arrate, los caídos de uno de los lados, digamos, del lado rebelde, y luego todos los presos que estuvieron vinculados a la derecha de esa localidad. Y eso existe en todos los pueblos. En muchos casos no es público porque, claro, aparece la foto y el nombre de esas personas. Y para muchas familias, pues entiendo que no es cómodo todavía hoy en día, pues recordar eso, ¿no? Me gustaría preguntaros a los dos, antes de hecho Juncal hacía referencia un poco a ello, a esas heridas abiertas todavía de la guerra civil, a ese intento por parte de algunos de dejar a los muertos donde están, que descansen en las cunetas, que esto no merece la pena ahora reabrir heridas. Me gustaría preguntaros por el momento político que estamos viviendo, con el auge de la ultraderecha en España, que desde luego ya no se corta un pelo a la hora de criticar, por ejemplo, que el presidente Zelensky de Ucrania aludiera hace unos días en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados al bombardeo de Guernica, o que pida abiertamente la derogación de la Ley de Memoria Histórica. No sé si esto vuelve a traernos a la mente fantasmas del pasado. Si creéis que podríamos llegar a reproducir errores históricos que ha vivido este país, o si sois más partidarios de decir, bueno, a estos no hay que hacerles ni caso y ellos solitos se irán diluyendo. Juncal. Yo creo que hay que hacerles mucho caso. Y yo creo que si están ahí es porque no se rompió realmente con el franquismo. O sea, cuando la famosa transición siguió, o sea, no se rompió con la judicatura, no se rompió con las fuerzas represivas, o sea, se cambió de camisa, se cambió de chaqueta, pero siguieron ahí. Con lo cual, pues han ido cogiendo fuerza y ahora se están dando unos discursos populistas y la gente, claro, con la situación que estamos, y la gente se lo está creyendo. La falta de educación y de cultura, de enseñar lo que ocurrió, que ese es otro de los problemas, entonces hay mucha gente que ya no lo sabe. No sabe lo que ocurrió y va a volver a ocurrir. O sea, si ¿corremos el riesgo, tú crees, cuidado, Juncal? ¿Corremos el riesgo de repetir esos errores? Yo creo que sí, yo creo que se están repitiendo y corremos mucho riesgo y se siguen repitiendo y se les sigue dejando, yo creo, porque no se quiere agarrar el toro por los cuernos y decir qué es lo que pasó y quiénes son esos señores y de dónde vienen. No sé, Jesús igual puede decir mucho más, ¿no?, a nivel histórico, pero yo lo veo así, nosotros lo vemos así. ¿Tú cómo ves este momento, Jesús? Sí, yo creo que en lo que nos toca a los historiadores creo que hay que ser rigurosos. Datos y hechos. Que no pese tanto lo pasional, digamos, el discurso ese simplista, directo, muchas veces sin ningún rigor, sino que tenemos que ir a lo fundamental, a los datos, a los hechos. Hablabas del tema de Zelensky, del bombardeo de Guernica y demás.
Yo creo que se viven dos fases, ¿no? Tanto en el de Guernica como en lo que fue la quema de Irún y demás. En primer lugar, el negacionismo. Y cuando documentalmente se demuestra sin ningún tipo de dudas que eso sucede por unas circunstancias muy concretas y quién es el autor, llega el reduccionismo. Es decir, en Guernica no murieron 2000, una docena como mucho, vamos, bueno, te admito hasta, 26, por favor. Documentos, hechos, datos. Vamos a gestionar con datos y vamos a sacar la documentación que exista de verdad. Muchas veces los discursos o las proclamas populistas desde la derecha son tan zafias que pierden su contenido, pero desgraciadamente llegan a la gente porque son mensajes simplistas y directos. Entonces estoy de acuerdo con Juncal de que no hay que obviar, o sea, hay una realidad muy concreta. La transición o la transacción, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues bombardeo de Guernica, por cierto, del que pronto celebraremos también ese triste aniversario, porque fue un 26 de abril del 37. Correcto, si del no 37. Me equivoco. En fin, Juncal, Jesús, que hemos querido juntaros en este día de Jueves Santo, no para hablar de iglesia y procesiones, para hablar en este caso de una fecha que sin duda marcó la historia de España, la proclamación de la Segunda República. Ha sido un auténtico placer teneros aquí. Juncal, un beso enorme. Sí, igualmente a vosotros y Gora República. Jesús, gracias también. Venga, eskerrik hasta asko cuando queráis. Agur. Vale, agur. Ser podcast.